Hoy vamos a adentrarnos en un relato fascinante sobre el poder que tiene la verdad cuando se enfrenta a una institución. Es una de esas historias que nos demuestran que a veces las palabras pueden derribar muros que la fuerza bruta ni siquiera consigue arañar. La historia arranca ya con una imagen de ruptura total. Fijaos, una grieta profunda entre la multitud. Esto ya nos dice que no estamos hablando de un simple debate o una diferencia de opiniones. No. Esto es un cisma en toda regla y nos mete de lleno en el centro de un conflicto que parece inevitable. Y bueno, ¿de dónde viene esta fractura tan bestia? Pues curiosamente, de un evento provocado no por la fuerza, no por espadas, sino por el poder de las palabras. Claro, la autoridad establecida hace lo que suele hacer: usar la fuerza. Envía a sus guardias para que silencien a un orador que les está incomodando. Pero aquí pasa algo totalmente inesperado. Los guardias vuelven con las manos vacías. Y no es que hayan perdido una pelea, es que han sido literalmente desarmados por lo que han escuchado. Y aquí es donde vemos el choque de dos mundos, ¿no? Por un lado tenemos la voz que paraliza, una fuerza que no se ve, que no se toca, pero que nace de la verdad. Y por el otro, la fuerza del hierro, el poder de las cadenas, de la autoridad física, que de repente se demuestra que es completamente inútil frente a la palabra. ¿Y el sistema? ¿Qué hace ante esto? Pues el Sanedrín, la élite intelectual y religiosa, corta por lo sano cualquier intento de que se haga justicia. Ni siquiera entran a debatir. Se atrincheran en el desprecio, en lo que el texto define, y me parece una expresión buenísima, como puro orgullo intelectual. Todo esto, lógicamente, nos lleva a la pregunta clave. Pero bueno, ¿por qué se ponen así? ¿Qué es lo que provoca que la élite rechace con tanta fuerza un mensaje que hasta sus propios soldados reconocen que es extraordinario? El propio texto nos invita a que busquemos la raíz del problema, las causas profundas de esta división. ¿Cuál es, de verdad, la explicación de este cisma? Pues al parecer, las causas son una mezcla de prejuicio y de bastante miedo. Se ataca el origen del orador para desacreditarlo. La élite intelectual utiliza su conocimiento no para buscar la verdad, sino como un arma para despreciar. Y a la gente de a pie, a la que sí le llega el mensaje, se la tacha de ignorante. Una estrategia de defensa de manual, vamos. Mientras tanto, la verdad, a su ritmo, seguía desarmando a los soldados. Y aquí, ojo, llegamos al punto crucial. El texto nos habla de una autoridad real, que no es la que viene de un título o de una posición de poder. Es algo que emana de dentro, de la coherencia del espíritu. Es una autoridad que se siente, no que se impone. Y eso, justamente eso, es lo que dejó a los guardias clavados en el sitio. Después de ver los hechos y las causas, el análisis nos propone ir un poco más allá. Nos invita a explorar el significado simbólico que tiene todo este conflicto. ¿Qué representa esta historia a una escala mucho mayor? Porque el relato no se queda solo en contarnos una anécdota, sino que nos empuja a encontrarle un eco más universal. A que nos preguntemos, vale, pero ¿cuál es el significado profundo de esta confrontación? Pues lo que simboliza es, ni más ni menos, que la eterna lucha entre los sistemas rígidos, con todas sus reglas y sus certezas, y la irrupción de algo vivo, algo nuevo, que se resiste a que lo encasillen. Y aquí nos encontramos con una de las metáforas más potentes de todo el análisis: el saber técnico como venda. Es esa idea de que el conocimiento experto, saberse al dedillo los textos y las leyes, en lugar de abrirte los ojos, puede convertirse en una venda que te impide reconocer la verdad cuando la tienes delante. Tremendo, ¿eh? Al final, el texto nos pone delante de una lección fundamental. Por un lado, la apertura del corazón humilde que está dispuesto a reconocer la verdad esté donde esté. Y por otro, la rigidez de la estructura, que se atrinchera en sus propias reglas por puro miedo a perder el control. Esta encrucijada nos lleva de cabeza a la lección práctica. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué aplicación podemos sacarle? Y con esto llegamos a la pregunta final, la que busca que todo este análisis nos sirva para algo. Después de todo lo que hemos visto, ¿con qué lección nos quedamos? Pues la respuesta es un camino de 3 pasos muy claros. El primero, no dejar que la tradición nos ciegue, que no nos impida ver lo divino en lo inesperado. El segundo, valorar la sustancia, lo que de verdad pasa, por encima de los requisitos burocráticos que nos hemos inventado. Y el tercero, que igual es el más difícil, reconocer que el orgullo de pensar que ya lo sabemos todo es, en realidad, el único obstáculo de verdad. Para terminar, el texto nos deja con 2 afirmaciones que son muy contundentes y que encapsulan perfectamente lo desafiante y poderosa que es esta idea. Ojo que esta afirmación no viene de un erudito ni de un teólogo, viene de los propios guardias. Son ellos los que iban a usar la fuerza, los que vuelven totalmente cambiados y dan testimonio de que han encontrado algo completamente nuevo, algo superior a todo lo que conocían.
Y cerramos con esta metáfora potentísima del propio orador. Su mensaje no es neutral, no busca agradar a todos. Es como una espada de doble filo que, por un lado, revela lo que hay en el corazón de cada uno, y por otro, inevitablemente, crea una división. Pero no una división entre buenos y malos, sino entre quienes se abren a la verdad y quienes se resisten a ella. Una idea que, sin duda, da mucho que pensar. Bienvenidos a El Debate. Imaginemos por un momento, no sé, que alguien descubre la cura definitiva para una enfermedad incurable. Vale. La prueba empírica está ahí, ¿no? Frente a los ojos de todos, funcionando maravillosamente. Pero la comunidad médica mundial, en lugar de celebrar este avance, pues rechaza el descubrimiento de plano. Ya. Y asumo que no lo rechazan porque los datos sean falsos. Exacto, no. Lo rechazan porque el investigador no tiene el doctorado correcto, no siguió los canales de publicación tradicionales o simplemente no pertenece a su exclusivo club académico. O sea, prefieren que el mundo siga enfermo antes de admitir que la salvación vino de alguien que no respeta su organigrama. Extractos conocidos como Nazareno a Juan 7:40-53, el cisma de las letras y el fracaso de la fuerza. Un documento que, francamente, nos obliga a examinar la naturaleza de la autoridad y el impacto tan disruptivo que tiene la verdad cuando se presenta sin pedir permiso. Y el debate central que nos trae aquí hoy es cómo decodificamos la raíz de este conflicto narrado. En el texto, estamos ante un documento que plantea una crítica puramente epistemológica. Es decir, trata sobre cómo nuestro propio intelecto y erudición nos ciegan a nivel cognitivo ante lo divino. Exacto. O es, por el contrario, una disección sociopolítica sobre una institución que defiende ferozmente su estatus y su control social frente a una autoridad que amenaza con quitarles el poder. Ahí está el tema. Mi postura es que el texto es, en su esencia más profunda, un tratado sobre el orgullo intelectual. Sostengo firmemente que el saber técnico se convierte en una venda que incapacita al individuo para reconocer la verdad que tiene delante. Y mi posición es que el núcleo de este documento es pura dinámica de poder. Revela cómo las estructuras rígidas instrumentalizan la burocracia para mantener su control social frente a una autoridad genuina y subversiva. Para empezar a desenredar esto, fíjate en cómo el texto describe la disposición interna de estos líderes. El conflicto no es un simple tropiezo político. Es una falla en cómo procesan la realidad. El texto es explícito cuando advierte que el saber técnico de las escrituras puede transformarse en una venda que impide reconocer al autor de la vida. Piensa en el mecanismo psicológico que hay detrás de esto. A ver. No es la ignorancia lo que les ciega, es su exceso de conocimiento hiperespecializado. Esta incapacidad nace de lo que el documento llama el orgullo de creer que ya lo saben todo, definiéndolo como el único obstáculo insalvable. Ya, claro, entiendo por dónde vas. Nos está diciendo que nuestra capacidad de acceder a la verdad depende de nuestra humildad, no de cuántos diplomas cuelguen en nuestra pared. A ver, yo la abordo desde otro ángulo. Esa venda de la que hablas no es un accidente cognitivo que les pasa sin querer. ¿Ah, no? No, para nada. Es una estrategia defensiva muy bien calculada. El texto nos habla de una estructura que teme perder su control social. Fíjate que las instituciones no flotan en el aire. Bueno, claro que no. Están formadas por personas que cobran un sueldo, que tienen un prestigio social y cuyos privilegios dependen de que nada cambie. Cuando el texto expone cómo fabrican requisitos burocráticos para limitar lo sagrado, está describiendo una táctica de contención de manual. Entiendo, pero ¿y el rechazo frontal a la gente? Exacto, ahí voy. Tratan a las multitudes con desprecio, las etiquetan como malditas, pero no por un debate teológico genuino, sino para desacreditarlas políticamente. Utilizan su monopolio del conocimiento como un arma pura y dura de exclusión clasista. Me parece fascinante que menciones el control social y el monopolio del poder porque, a ver, si eso fuera tan absoluto, ¿cómo explicamos que el sistema no pudiera ni siquiera ejecutar una orden de arresto básica? Bueno. Creo que para entender la raíz del conflicto tenemos que analizar el primer evento físico del relato, lo que se llama el fracaso de la fuerza. Vale, hablemos de los guardias. El texto relata que el murmullo se convirtió en una grieta profunda. En respuesta, el Estado envía guardias armados para encadenar a este hombre. Pero ocurre algo inaudito. Los emisarios regresan con las manos vacías. Sí. Y dicen que la voz de este hombre les había paralizado el brazo. Para mí, esto es la demostración del peso espiritual de la verdad. La verdad desarma la violencia, que el texto llama el hierro,
apelando directamente a la conciencia humana. Es el espíritu demostrando que es superior a la materia. Déjame explicarte. Atribuir esto a un misticismo donde una fuerza espiritual paraliza brazos diluye por completo la tremenda carga política que tiene la escena. No es magia, es el colapso en tiempo real del contrato social del Estado. O sea, le quitas el componente espiritual por completo. No se lo quito, pero digo que el fracaso del hierro representa que el monopolio de la violencia de un gobierno es inútil frente a una legitimidad moral superior. Como cita el texto, la autoridad real no emana de un cargo. Vale. Expliquemos el mecanismo. Los soldados no se congelan por un hechizo, sufren una disonancia cognitiva brutal. Van con la espada desenfundada, condicionados para arrestar a un rebelde peligroso, pero cuando llegan y escuchan esa coherencia del espíritu, su cerebro no puede reconciliar la orden injusta con la verdad pacífica que tienen delante. Ya veo por dónde vas. Su insubordinación nace de que, de repente, dejan de creer en la autoridad de los que les pagan. A ver, frena un momento porque aquí me pierdo un poco. Entiendo tu punto sobre la disonancia cognitiva en los soldados. Sí. Pero si realmente fuera una simple crisis política de legitimidad gubernamental, los líderes habrían respondido con más política. Sin embargo, entiendo por qué piensas así, pero déjame ofrecerte una perspectiva diferente. Observa cómo reacciona la cúpula ante este fracaso de la fuerza bruta. Se encierran, claro. Exacto, no hacen política, se atrincheran en el dogma. Recurren a su poder judicial supremo, el Sanedrín. Y aquí Nicodemo, uno de los suyos, intenta apelar a la ley, a los procedimientos justos. ¿Y qué pasa? Le cierran la puerta en las narices. La sesión se cierra de un portazo y cito, por puro orgullo intelectual. Volvamos a mi analogía del principio. Imagino un catedrático que lleva 40 años publicando sobre una teoría. ¿Vale? Su estatus y su identidad dependen de ella. Llega alguien nuevo y demuestra empíricamente que está equivocado. El catedrático rechaza la prueba empírica, no por un frío cálculo político, sino porque aceptarla significa que toda su vida ha sido un error. Ya. Es el ego. Es el ego, la vanidad del erudito. Creen genuinamente que sus tradiciones son superiores a la sustancia de los hechos. Esa es una analogía muy potente, sí. Pero fíjate bien en lo que implicaría en la vida real. Dime. ¿Has considerado que, en esa misma analogía, la cúpula académica rechaza al investigador disidente precisamente porque aceptar su paradigma significaría perder las subvenciones millonarias, las cátedras y su posición en la sociedad? Bueno, también hay un componente material, no lo niego. Es que en el Sanedrín la justicia se descarta deliberadamente como un acto de pura autopreservación. Cuando silencian a Nicodemo preguntándole con sorna, «¿Tú también eres de Galilea?», ¿no están cometiendo un error lógico cegados por el ego? ¿Tú crees que son plenamente conscientes? Están clausurando orquestadamente un debate que saben que van a perder. El desprecio de los sabios, como lo formula el texto, es un arma. Al humillar a Nicodemo frente a todos, envían un mensaje mafioso al resto de la élite. ¿Un mensaje de advertencia? Totalmente. Cualquier disidencia interna será castigada con el ostracismo absoluto. No protegen un concepto epistemológico abstracto, están protegiendo sus sillones. Me cuesta aceptar esa visión tan maquiavélica. Asume un nivel de cinismo consciente que, sinceramente, el texto no termina de respaldar. Discrepo ahí. El documento habla de cómo el intelecto puede transformarse en una venda. Y pensemos en cómo funciona una venda. El que la lleva puesta genuinamente no ve. No es que fingen no ver mientras conspiran en la sombra. Ya, pero... Es que su orgullo intelectual crea una cámara de eco tan hermética que de verdad creen que están defendiendo a Dios y a la verdad, cuando en realidad solo defienden la jaula que han construido alrededor de la verdad. Vale, compro la metáfora de la cámara de eco. Ahora bien, independientemente de si es por ego ciego o por cálculo de poder, es innegable que esta cerrazón en la cúpula produce una fractura masiva en la calle, lo que el texto denomina el cisma. Exacto, el cisma. Y aquí es donde la sociología brilla en el texto, fíjate. El origen de este cisma, el documento dice que se basó en etiquetas de linaje mal comprendidas. Sí, las etiquetas. Este es el clímax de la dinámica de clases. Los líderes, viendo su hegemonía amenazada, hacen lo que todo poder hace en crisis. Divide y vencerás. Bajan al barro. Bajan al barro y usan su inmensa erudición para construir un relato que justifique odiar al diferente.
Tratan como malditos a los ciudadanos de a pie que se dejan conmover por este hombre. Están usando la teología como un muro de contención social. Es un uso muy perverso del conocimiento, sin duda. El mensaje implícito es: nosotros somos la élite culta que entiende los requisitos burocráticos. Vosotros sois una turba ignorante que no conoce la ley y por tanto sois malditos. Así que el cisma no es un debate filosófico en la plaza del pueblo. ¿Sino qué es? Es la fragmentación deliberada de la sociedad para que la élite retenga a su facción leal a través del clasismo. Es un punto interesante y reconozco que la manipulación de las masas es muy evidente en el comportamiento de los líderes, aunque bueno, yo lo plantearía de otra manera basándome en la propia conclusión del texto. ¿Te escucho? Es verdad que intentan usar esas etiquetas para dividir, pero el documento nos empuja más allá de la lucha de clases. Volvamos a la metáfora final. El mensaje de este hombre es una espada de doble filo que revela los corazones. Una espada de doble filo. Esa frase lo cambia todo. La división no es primariamente sociológica o económica, es lo que el texto llama la criba definitiva, un filtro moral. Y la prueba irrefutable de esto son los propios guardias. A ver. Esos soldados no son la turba ignorante, son el brazo ejecutor del poder, asalariados del sistema. Y sin embargo regresan y confiesan asombrados que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Sí, esa confesión es clave. Su reacción rompe por completo la barrera de clases. Esto demuestra que resistirse a este mensaje es, en última instancia, una resistencia interna a la verdad. Ya. La espada de doble filo corta a través de las jerarquías sociales, separando a los que tienen la docilidad del corazón humilde de los que tienen la rigidez del orgullo, sin importar si llevan harapos o togas senatoriales. Claro, pero esa criba definitiva es totalmente inseparable de la estructura de poder. Cuando destacas que los guardias admiten que jamás hombre alguno ha hablado así, lo que estás validando es que la autoridad real choca frontalmente contra la artificial. Defínelo. ¿Qué quieres decir? Que la autoridad real, la que convence y genera respeto genuino, está chocando contra una autoridad institucional que solo sabe exigir obediencia. El sistema impone, y cito literalmente, requisitos burocráticos que ustedes mismos inventan para limitar lo sagrado. Totalmente de acuerdo en esa cita. La espada de doble filo no solo revela el estado espiritual del individuo, revela quién está dispuesto a sostener una farsa burocrática por interés, ¿y quién está dispuesto a desmantelarla ante la evidencia empírica? Entiendo tu punto. Por eso la institución entra en pánico. Saben que si el pueblo, y sobre todo sus propios militares, empiezan a valorar la sustancia de los hechos por encima de los cargos oficiales, todo su control social se evapora de la noche a la mañana. La espada de doble filo es peligrosa porque corta los hilos de sumisión al Estado. Al escuchar cómo desarrollas esa idea, me reafirmo en mi postura inicial, aunque debo admitir que con una visión mucho más rica sobre las ramificaciones institucionales. Me alegro de que le des una vuelta a eso. A pesar de esa dimensión política, sigo sosteniendo que el núcleo latente del cisma de las letras y el fracaso de la fuerza es una advertencia intemporal sobre la arrogancia humana frente al conocimiento. Nos demuestra de forma implacable cómo el saber técnico, si lo despojamos de la humildad, se convierte en el único obstáculo insalvable. La gran tragedia que nos narra este texto no es solo que un tribunal se corrompa para no perder su poder. ¿Y cuál es, entonces? La tragedia es que el intelecto, la propia herramienta que tenemos para descubrir la verdad, sea utilizada precisamente para escondernos de ella. Esa llamada a valorar la sustancia de los hechos por encima de los requisitos burocráticos es una alerta epistemológica, un aviso de que nuestras propias tradiciones intelectuales pueden dejarnos totalmente oscuras. Por mi parte, este intercambio no hace más que solidificar mi lectura estructural. Para mí, el documento es una radiografía clínica y magistral sobre la tremenda fragilidad del poder institucional. Sin duda, es un retrato brutal de esa fragilidad. Muestra paso a paso cómo actúan las jerarquías cuando se sienten arrinconadas, cómo intentan embotellar lo incontrolable, lo sagrado, lo disruptivo, creando laberintos burocráticos y utilizando el desprecio clasista como arma arrojadiza. Es el estudio de caso definitivo sobre cómo un sistema está dispuesto a sacrificar la justicia, y a uno de los suyos se hace falta, en el altar de la autopreservación, disfrazando su tiranía bajo el barniz del rigor teológico. Sin embargo, y a pesar de nuestro claro desacuerdo sobre el motor principal de la historia,
Creo que hay un terreno donde nuestras perspectivas convergen poderosamente. Sí, creo que sí. Ambos reconocemos la genialidad absoluta del texto al contrastar dos modelos de poder que no pueden coexistir. Por un lado, tenemos esa autoridad real que se levanta sobre la coherencia del espíritu, apelando directamente a la integridad humana. Exacto. Y por otro, la autoridad artificial y hueca, que necesita imponerse exigiendo títulos, manipulando etiquetas de linaje, escupiendo desprecio intelectual y cuando todo ese teatro burocrático falla, sacando la espada de hierro. Totalmente. Podemos no estar de acuerdo en si la culpa la tiene el ego del individuo o el organigrama de la institución, pero el contraste entre ambos poderes es innegable. Así es. El fracaso de los guardias y el cierre en falso del Sanedrín subrayan perfectamente esa dicotomía. Y fíjate, es fascinante y hasta un poco deprimente ver cómo los seres humanos creamos instituciones con el propósito noble de salvaguardar la verdad y con el tiempo invariablemente se calcifican. Vaya si se calcifican. Acaban priorizando su propia supervivencia institucional por encima de la verdad que juraron defender, bloqueando, como tan bellamente dice el texto, la percepción de lo divino en lo inesperado. Y esa es una reflexión de una vigencia que asusta un poco, nos invita a todos a una introspección bastante incómoda. Ya no hablamos del Sanedrín de hace 2000 años, hablamos de nosotros hoy. Eso es lo más duro del texto, sí. En nuestras reuniones corporativas, en nuestras redes sociales, en nuestros debates académicos, nos obliga a preguntarnos si nuestro propio saber técnico, nuestros títulos y nuestras reglas operan verdaderamente como lentes para ver el mundo con más claridad, o si poco a poco, sin darnos cuenta, los hemos convertido en nuestras propias vendas. Exactamente. Volviendo a tu metáfora de la cura médica al principio, nos deja con la obligación moral de preguntarnos constantemente si los muros de nuestras propias fortalezas institucionales están ahí para dejar entrar la luz y curar, o simplemente para asegurarnos de que nosotros sigamos cómodamente al mando en la sombra. Una pregunta fundamental que, al igual que la naturaleza misma de este texto, opera como una espada de doble filo en nuestra propia conciencia. Dejaremos que quienes nos escuchan asuman la tarea de sopesar estas perspectivas. A cada uno le toca decidir cómo esta dinámica intemporal de autoridad, orgullo y verdad resuena en las estructuras de nuestro día a día. Ha sido una conversación excepcional. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo aquí en El Debate.